compartir en este día el mensaje que el Señor nos envía. Hemos puesto por título: La fe sobrepasa la razón. La fe sobrepasa grandemente a la razón. Y aunque hay un gran conflicto, principalmente entre las personas que llegan a tener un elevado nivel académico, tiene un grave conflicto entre la fe y la razón, porque normalmente son entrenados a utilizar la razón, a conocer los métodos de razonamiento, de pensamiento. Y la fe va más allá que todo aquello que humanamente se puede percibir. Pero para aquellas personas que han estado investigando mucho sobre la vida, este tema les es muy difícil y por eso tienen tantos obstáculos en poder lograr ver todo aquello que Dios quisiera darles y mostrarles a ellos. Pero sin embargo, otras personas que no han tenido la dicha de lograr niveles muy altos académicos pueden ser más susceptibles a creer, a tener fe, a entender que sí, que ciertamente así como todas las cosas existen porque Dios las hizo, así Dios puede hacer cualquier cosa que quiera. Y esa fe que tienen les hace ver la gloria de Dios cada día. Pero Dios no quiere que nadie se quede sin entendimiento. Es decir, el mensaje es para todos aquellos que están aferrados a que si no lo ven, no lo creen, que Dios les abra el entendimiento, al igual que aquellos que dicen: Padre, lo que tú digas yo lo creo, sigue hablándome, sígueme mostrando. Pero nos vamos a dar cuenta de la importancia que es la fe que tenemos, que Dios nos ha dado. Y quiero pedirles el favor de que me acompañen a leer, comenzando en el segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 1. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:1. Dice la palabra: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Me detengo un poquito en este mismo versículo porque Él está hablando a personas no solamente que tienen una fe, sino que tienen una fe preciosa como la que Él tiene, el apóstol Pedro. Nos daremos cuenta de cuán preciosa, valiosísima es la fe que Dios nos ha dado. Es una fe que cualquier persona que la tenga, veremos todo lo que logra tener. Dice el versículo 2 y el 3: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. El verso 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Verso 3 hemos visto: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad han sido entregadas a nosotros que tenemos esta fe preciosísima. Todas las cosas, nada queda sin entregar, lo que pertenece a la vida y a la piedad. Y dice más, dice el versículo 4 que por medio de esas cosas que hemos recibido, nos ha dado también preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos nosotros a ser participantes de la naturaleza divina. La fe que nosotros tenemos de parte de Dios
nos hace estar seguros de que hay grandes cosas que Dios nos ha entregado, muy grandes, no las conocemos todavía, pero ya han sido entregadas. Y no solamente esto, que nosotros hemos de llegar a ser, dice aquí, participantes de la naturaleza divina, porque así Él lo ha querido. Debemos creer esto y veremos la importancia de creerlo. ¿Cómo podemos creerlo? Me preguntaba cómo es que seres racionales que solamente tratan de razonar porque Dios nos dio el raciocinio, porque Dios nos dio la manera de analizar las cosas, cómo es que seres humanos racionales podemos llegar a vivir por fe y no por vista. ¿Cómo es que se puede dar esto? ¿Cómo es que puede haber un entendimiento tal que nos daremos cuenta que la razón se queda muy corta, que queda demasiado por entender y que solo por revelación lo podremos conocer, no por razón? Y dentro de esas cosas que por revelación vienen a nosotros es el estar seguros, convencidos de que algún día tendremos una naturaleza divina, porque así lo ha querido Dios. Pero ¿a quiénes Dios les dice esto? Dice a aquellos, en ese versículo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios le está hablando a personas que por causa del conocimiento que tienen en lo que Dios le ha entregado a ellos, estas personas han huido, se han separado de esas inmundicias que tantas personas han caído en ellas. Se han separado de esa corrupción que hay en el mundo, donde todo está podrido, dañado a nivel moral. Y personas que conocen de Dios, personas que aprecian lo que Dios les ha dado, que atesoran esta fe grandiosa, preciosísima, y que saben lo que Dios les ha entregado. Esas personas deciden apartarse, porque si no se apartan será obstáculo en lograr lo que Dios les tiene. Vaya por favor al libro anterior de Pedro, Primera de Pedro capítulo 1. ¿Qué más nos dice el apóstol Pedro? El versículo 3, Primera de Pedro 1:3, dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Me detengo allí. Dios nos ha dado, como dice el verso 3, por su gran misericordia, nos ha dado una esperanza viva por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Verso 4, una herencia, dice, incorruptible, incontaminada y no se puede manchar, inmarcesible, reservada en los cielos. Es algo que los creyentes tenemos porque así Dios ha querido. Una herencia en los cielos, participantes de la naturaleza divina, porque así Dios ha querido hacer a todos aquellos que tienen esta fe, que logran captar lo que Dios les está entregando a ellos. Y dice el verso 6, el verso 5, a vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. A quienes Dios les tiene todas estas grandes promesas, a aquellos que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. El hecho de tú creer hace que Dios te guarde con su poder, porque tú crees en Él.
Y Dios te va a guardar siempre. Y Dios te va a honrar esa fe que tú tienes. Y dice el verso 6, hablando de lo que será para nosotros manifestado en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Da a entender la palabra que todos aquellos que tenemos esta fe que procede de Dios, si fuera necesario que esa fe sea probada por fuego, así va a venir. Va a venir fuego a nuestras vidas, los cuales serán enviados o permitidos por Dios para purificarnos, para mostrar aquellas cosas que necesitan ser quitadas de nosotros, pero sobre todo para que la fe salga a relucir hermosa, porque es más preciosa que el oro. La fe que tú tienes, si la tienes en verdad, no hay fuego de prueba que pueda destruirla. No hay nada que venga de parte del enemigo que te la pueda quitar. Eso que Dios te ha entregado, esas promesas gloriosas, grandiosas, tú te has apropiado de ellas y dices, esto es mío, nadie me las puede quitar. Dios te las ha entregado. Y Dios, porque tienes esa fe, te guarda con su poder. Pero no olvides esto. Debes recordar que la prueba va a venir. La prueba va a venir y Dios, en lugar de encontrar en ti y en mí quejas, murmuraciones, palabras que no son correctas, Dios espera encontrar en nosotros honra, gloria y alabanza. Cada vez que viene una prueba, a esa fe tuya, alaba al Señor, glorifica al Señor, declara que Él es digno, que Él es justo. Él no está haciendo nada injusto. Tú sabes que todo obra para bien a los que aman al Señor. Algo bueno trae Dios después que pases esa prueba. Pero mientras estás en el fuego de la prueba, alaba al Señor. No te dejes dominar por la carne que te manda a llorar y a lamentar. La Biblia dice que porque tú tienes fe y porque tú conoces esas promesas grandiosas de Dios y porque tú sabes que eres llamado a ser participante de la naturaleza divina, que Dios te ha dado una fe preciosísima, semejante a la fe que tenía el apóstol Pedro. ¿Y cuántas cosas no hizo Pedro por esa fe que Dios le había dado? Tú tienes esa fe, que haya honra y gloria y alabanza cuando llegue el tiempo de la prueba. Ahora nosotros podemos pensar, ¿cómo yo sé que tengo esa fe? ¿Cómo se define la fe? ¿Qué dice la Biblia? Un par de libros antes, el libro de Hebreos, capítulo 11, es muy conocido para aquellos que ya tienen cierto tiempo en el Señor, este versículo. Pero en Hebreos 11, verso 1, se define lo que es la verdadera fe. Dice la Biblia: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Es una certeza de lo que estás esperando. Aunque tardare en venir, yo sé que vendrá porque Dios lo prometió. Aunque no lo esté viendo todavía, yo sé que lo veré porque Dios lo prometió. Aunque yo tenga que pasar por pruebas diversas, yo sé que al final veré la gloria de Dios porque Dios lo prometió. Es una certeza, no hay lugar a dudas. Puede venir el fuego de la prueba a esa fe, y esa fe siempre será hallada en alabanza, en gloria y honra para el Señor, porque sabe ciertamente que Dios no te dejará en vergüenza, porque sabes
en lo más profundo de tu interior que Dios va a cumplir lo que te ha prometido. Y Él, dice la palabra, nos ha dado grandiosas promesas. Y nos ha dado a nosotros la esperanza de que en el cielo tendremos una naturaleza divina y que somos herederos de lo que Él tiene. Él es el Padre, el dueño del universo. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Es la certeza. Y la pregunta que debemos hacernos: ¿tengo yo la seguridad de que soy heredero de Dios, de que he sido lavado con la sangre de Cristo, de que yo tendré algún día para siempre una naturaleza divina, un cuerpo incorruptible? Es verdad, yo lo creo. Tú tienes que preguntarte, porque el que tiene fe lo cree, no lo duda. Alguien te puede decir lo que quiera, pero tú dices: yo sé que lo sé porque lo sé y no lo dudo, porque esa es la verdad. Nadie te puede sacar de allí. Esa es la fe. Esa es la verdadera fe. Nos daremos cuenta que la verdadera fe es basada en creer lo que Dios ha dicho que va a hacer. Ahí es que viene la verdadera fe. Creer lo que Dios ha dicho que va a hacer. ¿Cuándo lo va a hacer? Él sabrá. Lo que sabemos es que Él lo va a hacer. Creerlo porque Él habló. Y si Dios habló, Dios no miente. Entonces creemos en Dios. Y creemos. Todo lo que está escrito en la palabra lo creemos porque Dios lo dijo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura salió de Dios usando hombres de Él para que escribieran y llegara hasta nosotros. Por eso todo lo que está escrito lo creemos. Y dentro de lo que está escrito es lo que hemos estado hablando. Tendremos una naturaleza divina. Tenemos una esperanza gloriosa, eterna, en los cielos, inmarcesible, inmarchitable. Tenemos una herencia. Tenemos tantas cosas que Dios ha preparado para nosotros. La Biblia dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Ya Dios las tiene listas, preparadas para los que le aman. Esa esperanza que lo vamos a ver, que vamos a encontrarnos con todo lo que Dios nos ha preparado. Debemos tener esa convicción. Es una certeza, es una convicción, aunque no lo estoy viendo, pero estoy convencido de que lo voy a ver. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Hay muchas personas que creen muchas cosas raras, antibíblicas o extrabíblicas. No están allí y ellos lo creen, pero no tienen base para esa fe. Lo único que da base a una fe firme es lo que está escrito en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 8? Vamos a ver un ejemplo ahora de quien llaman el padre de la fe, de Abraham. ¿Qué dice aquí sobre Abraham? En el versículo 8 dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Me detengo un poco. En el libro de Génesis, que por cuestión de tiempo no podremos ir allá, pero desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22, el libro de Génesis habla tantas cosas maravillosas sobre Abraham y la fe de Abraham y las pruebas que Abraham tuvo que enfrentar. Cuando Abraham tenía 75 años de vida, dice la palabra, su esposa era estéril también, no tenían hijos, y a los 75 años de vida es que Dios se le aparece y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela
al lugar que te voy a mostrar, a la tierra que te voy a mostrar. Y él salió, él no sabía para dónde iba. Primera prueba, dejó su comodidad, dejó su historia, dejó su familia, sus amistades, dejó sus pertenencias, dejó todo lo que tenía solo para seguir en obediencia a la voz de Dios. Primera prueba a esa fe, pero él lo hizo, él se fue. Pero Abraham no era perfecto. Cualquiera diría, oh, Abraham es el padre de la fe, fue un hombre con fe desde que nació. No, Abraham no era perfecto. La Biblia dice que Abraham fue probado. Inmediatamente hubo hambre donde estaba y se fue a Egipto. Y en Egipto, entonces, tremenda prueba. Se asustó, creía que lo iban a matar. Vio a su esposa muy hermosa de 75 años, pero la vio muy hermosa. Dice, por ella me van a matar. Di que tú eres hermana mía. Entonces el faraón la llevó para su casa. Y la Biblia dice que allí hubo un problema, pero Dios lo sacó a Abraham. Luego más adelante, Abraham otra vez se asusta con otro rey, Abimelech. Y le dice, permite que su esposa llegue a ser parte de las mujeres del rey. Pero allí Dios no le permitió. Ya Dios le había dicho a él, a Abraham, de ella te voy a dar hijos. De ella, de Sara. Y tenía que creerle, porque ellos, cuando habían pasado 10 años de que Dios les había dicho que iba a venir un hijo, Sara se dio cuenta que ya tenía ella una edad muy avanzada. Le dice, no, quizás no es conmigo. Toma a Agar, mi esclava. Y tuvo un hijo con ella, pero no era de Agar, era de la misma Sara. Hasta que por fin Sara pudo también creer que Dios lo podía hacer. Y dice aquí el versículo 11, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Si ella no creía, no iba a poder quedar embarazada. Ella tuvo que creer, y lo vino a creer a los 89 años, vino a creer esto. Entonces al año siguiente dio a luz, pero pudo creer y dio a luz. Nosotros a veces Dios nos ha dicho algo tan grande que viene la duda. Bueno, para Dios todo es posible, decimos, pero en el corazón hay alguna espinita de dudas. Y Dios conoce que ahí está eso en el corazón y trae tremendo problema. No llega, se detiene por causa de la incredulidad. Pero ahora vemos, Sara se dio cuenta que Dios podía hacer lo que estaba diciendo. Y lo logró ver, dice el verso 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Tremendo. Dios le había dicho a Abraham, Abraham, voy a hacer de ti una nación grande. Pero Abraham no tenía hijos. Él decía, de este Damaseno, porque no tengo hijos. Él es que va a heredar todo lo que yo tengo. Dios dijo, no de ese Damaseno, no de un esclavo. De Sara va a salir un hijo tuyo. ¿Cómo puede ser? Pero él le creyó a Dios. Él le creyó a Dios y nació Isaac. Pero luego viene otra tremenda prueba. Cuando Isaac era un jovencito, Dios le dijo, ahora sacrifícamelo. Sacrifícamelo donde yo te voy a decir. 3 días de camino para llegar al lugar donde Abraham tenía que matar a su hijo de la promesa. Tremenda prueba. Abraham podía decir, no puede ser de Dios. Porque si Dios me prometió algo con este niño, ¿cómo ahora viene a decirme que lo sacrifique? Pero sin embargo, mire lo que dice, voy a ir al versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos
de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Usted sabe la historia. Cuando Abraham llegó al lugar, le dijo a los que andaban con él: quédense aquí, que Isaac mi hijo y yo vamos a subir y vamos a regresar. Pero solo Abraham sabía a lo que iba. Pero él decía: él va a venir conmigo, porque Dios dijo que de este muchacho va a salir una descendencia. Él no se puede quedar muerto allá arriba. Dios me lo va a resucitar, así es que yo voy en confianza. Cuando el hijo le dice: papá, aquí tenemos la leña, tenemos el fuego, ¿dónde está el corderito? Tú siendo el padre, ¿qué dirías? ¿Cómo te sentirías? Pero Abraham dijo: el Señor se proveerá de su cordero, vamos arriba. Y así es, Dios proveyó un cordero y le dijo a Abraham: no le hagas daño al muchacho. Ahora conozco que me tienes temor. Ahora conozco porque no me negaste aún tu propio hijo. Ahora te digo, Abraham, te voy a bendecir. Voy a bendecir tu descendencia. De tu descendencia va a venir una bendición que va a alcanzar a toda la tierra. Una bendición grandísima Dios le dio a Abraham, con grandes promesas que vamos a ver ahora, por causa de la obediencia. Aún pareciera ilógico, aún pareciera algo descabellado, algo increíble, insólito, que Dios mandara a matar a su propio hijo. Pero sabiendo quién era Dios, que Dios le había prometido que de ese hijo que Sara le dio a luz en su vejez, Dios iba a salir a hacer una nación grande. Él tenía tremenda fe. Todavía la nación no había crecido. Está solamente el hijo. ¿Qué tú haces si tú tienes fe en la palabra de Dios? Cuando viene una prueba que parece que te va a quitar todo lo que tienes, ¿qué tú haces si tú sabes que es de Dios esa prueba? ¿Vas a negarte o vas a seguir adelante sabiendo que Dios es fiel y Dios solo te está probando, no para derribarte, no para destruirte, sino al final para bendecirte más, para aumentar la confianza que tú tienes en Él, porque sabes que Él es fiel y verdadero? Cuando nosotros somos confrontados con fuego de prueba, nuestra fe, que es más preciosa que el oro, es probada. Pero ¿cómo es hallada? Normalmente, si somos sinceros, es hallada en queja, en desesperación, en angustia, en dolor, en aflicción. ¿Cómo me está pasando esto a mí? Diríamos, si yo estoy tratando de seguir a Dios correctamente, ¿por qué Dios permite esto a mi vida? ¿Ha escuchado a alguien decir así? O quizás tú mismo lo has dicho. Señor, pero ahora que te estoy buscando más, ahora es que más problema estoy teniendo. Y no te das cuenta que es que Dios está mandando fuego para luego traer la bendición grande que tiene para ti, para que llegues a conocer a Dios en todo su poder, en toda su majestad. Mire lo que dice un poco atrás en el capítulo 6, ahí mismo en Hebreos, versículos 10 al 12. Dice la palabra: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Recuerda eso, Dios no es injusto. Y no hay nada de lo que tú hayas hecho para Dios que Dios lo olvide. Nada. Jesús dijo: aún un vaso de agua se le da a uno de estos que me sirven, que me siguen por causa de mi nombre, no queda sin recompensa. Aún un vaso de agua. Toda obra que tú haces para Dios tiene su recompensa. Dios no lo olvida. Personas que dicen: Dios, no sigo porque te he servido demasiado y no veo el fruto. Esas personas no conocen a Dios. Creen que Dios le está fallando, y Dios nunca falla. Solamente que están en una prueba de fuego y están casi cayendo en ella. ¿Por qué? Porque no tienen la fe suficiente, porque están dudando de la fidelidad de Dios. Pero aquí dice: habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Verso 11: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud
hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dos cositas: fe y paciencia. Fe y paciencia. La fe no se desespera. ¿Por qué? Porque yo sé que vendrá. En el caso de Abraham, cuando Abraham tenía 75 años, se le apareció Dios la primera vez y le dijo: vete de tu tierra y tu parentela, voy a hacer de ti una gran nación. 75 años. A los 99 años que él tenía fue que se vino a cumplir esa palabra. 24 años de caminar en la tierra, pero sujeto, agarrado, firme en que Dios le habló. Y si Dios me habló, yo sé que no me voy a morir sin ver ese hijo mío. Y si Dios me habló, yo sé que Sara es la que va a dar a luz ese hijo mío. Y si Dios me habló, no importa que se levante quien se levante, yo sé que veré ese hijo mío. Sí, había una palabra de Dios y Abraham mantuvo esa fe en esa palabra, y por esa fe y esa paciencia llegó la promesa, vio la promesa. Y la Biblia nos dice a nosotros: lo que Dios te ha mostrado, lo que Dios te ha hablado, sea hoy, ayer, hace un año, hace 10 años, 30 años, no lo dudes. Si Él en verdad te habló, así acontecerá, porque Dios no miente, Dios no traiciona, Dios no es injusto. Más bien pídele a Dios paciencia, pero no dudes, no dudes. Mire que dice más, verso 13: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hay un juramento que Dios hizo, según Génesis 22. Después que Abraham iba a sacrificar el hijo, cuando Dios dice: ahora conozco que temes a Dios, entonces Dios dijo: por mí mismo he jurado, te voy a bendecir, y de tu simiente será bendita toda la tierra. Una bendición con juramento vino. Cuando Dios le dijo a Abraham en Génesis 12, no había juramento. Pero llegó un momento en que Dios le dijo a Abraham: Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, que voy a hacer un pacto contigo. Y ahí vino el pacto de la circuncisión, y esto como señal. Pero el caso es, hermanos queridos, que Abraham pudo ver a Dios obrando de una manera tan fuerte. ¿Qué necesidad tenía Dios para jurar por él mismo cuando Dios es Dios? Pero mire la explicación que da ahora la palabra. Dice el versículo 16: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Da a entender que Dios, no solamente por su palabra que la va a cumplir, pero también el juramento, dos cosas que no se pueden violar, para que nosotros nos aferremos a lo que Él ha dicho, para que no lo dudemos a aquellos que estamos esperando. Dice que sea un fortísimo consuelo, nos consuela. Recuerda, cuando tú estás padeciendo, cuando tú estás sintiendo el furor aquí en la tierra del enemigo, cómo se levanta de tantas maneras, hay algo en tu corazón que te mantiene en paz, tranquilo. ¿Qué será?
el conocimiento, la certeza de que Dios dijo: no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Cuando tengas que pasar por el fuego, créeme, yo estaré contigo. Cuando tengas que pasar por las aguas, créeme, yo estaré contigo. No tengas temor al enemigo, no mires el tamaño del enemigo, no mires la abundancia del enemigo. Sigue mirándome a mí, que yo estoy contigo. Esa fe, esa creencia es la que te va a seguir llevando adelante. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Dios no te va a dejar. Y esa fe es superior a la razón. No hay manera de razonarla. Personas que viven razonando nuestra creencia porque no nos comprenden. Muchas personas se dejan guiar por sus razonamientos y se debilitan en la fe. ¿Por qué? Porque la fe no se razona. La fe es creer porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, yo lo creo y punto. No hay que hablar más. Esa es la fe verdadera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y porque Dios mismo lo declaró hasta con juramento, nosotros podemos esperar. Cuando Pedro decía que Dios nos ha dado grandiosas, preciosísimas promesas, estas son promesas que solamente a aquellos que llegan a dudar la pierden. Aquellos que llegan a dudar no son favorecidos. Vaya por favor al libro de Romanos. Veamos qué más nos dice el apóstol Pablo ahora. Romanos capítulo 4. Hay algo allí bien tremendo. Versículo 11. La Biblia dice que cuando Dios hizo el pacto con Abraham para que circuncidara a todo varón, y Abraham a los 8 días circuncidó a Isaac su hijo, es una señal entre Dios y ese pueblo, la circuncisión. Dice allá en el libro de Génesis. Pero ahora Pablo nos explica en el versículo 11 de Romanos 4, hablando de Abraham, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Escuche bien, es una señal y es un sello, 2 palabras, una señal visible, pero al mismo tiempo es un sello, está marcada la persona. Señal y sello de que hizo un pacto con Dios. Y dice aquí, ese mismo versículo, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Dios hizo el pacto con Abraham antes de Abraham ser circuncidado. Eso es lo que Pablo está argumentando aquí, no después. Para que Abraham entonces sea padre de todos los que creen y no solo de los que se logren circuncidar. Así es que si tú crees, no importa que no haya sido circuncidado, vamos a ver, tú eres parte del pueblo, tú eres parte de lo que Dios ha prometido, porque tú crees. Ahora, ¿en quién crees? En Abraham. Vamos a ver, creer en qué y en quién. Dice el versículo 12, padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. ¿Qué nos explica Pablo? Aquí entran los judíos. Los judíos, si son creyentes, si los judíos logran creer como creía Abraham, entonces ellos están cubiertos en este pacto que Dios hizo con Abraham. Pero ellos tienen no solamente que ser circuncidados porque son parte de este pueblo, sino que tienen que ser creyentes como Abraham, que sigan las pisadas de la fe al igual que Abraham. Es lo que dice la palabra. Y a los que no somos judíos,
que seamos creyentes en Cristo. Veamos lo que dice. Verso 18. Hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahí está. Cuando Dios te dice algo, no busques qué sería lo que podría pasar que impida que Dios actúe. No busques. No estés tratando de ver cuáles son las debilidades que tienes, que quizás no llegue la palabra. No digas, soy muy viejito, ya no puedo llegar. No digas nada que te pueda disminuir tu fe. Más bien, como dice la palabra, Dios llama las cosas que no son como si fueran. Dios es poderoso para hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Para Dios no hay nada imposible. Cuando Dios te ha dicho algo grande, 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 tienes que tomar esta actitud de Abraham. Creer, tener esperanza sobre esperanza, donde nadie te da a ti un poquito de esperanza. Tú tienes una esperanza infinita casi. ¿Por qué? Porque tú dices que Dios me lo dijo. Es que Dios me habló. Y si Dios me habló, yo sé que lo voy a ver. Es una realidad, lo voy a ver. Te va a mantener todo tu caminar en la tierra de una manera victoriosa si tú logras ser como Abraham. Como dice aquí, no se debilita en la fe porque se mira a sí mismo. No, tampoco porque miras el instrumento que Dios quiere utilizar. Hay personas que Dios le dice, te voy a bendecir de tal manera, y comienzan a mirar lo que tiene a su alrededor y dicen, Dios, no hay fuerza de ese lado, ¿cómo me vas a bendecir? Eso debilita la fe. Abraham no se puso a mirar a Sara, ay Sara, ya pasó. No, si Dios dijo, Dios va a cumplir. Nosotros tenemos que aprender de Abraham. Cuando Dios dice algo, por favor, no lo dudes. No lo dudes, no se debilite tu fe con la duda. No mires limitaciones. No mires que tú nunca has podido antes. Mira que Dios dijo que ahora, de ahora en adelante, tú sí podrás. Mira que Dios dice, ahora voy a hacer alguien nuevo de ti. Mira que si hasta ahora tú has estado lleno de limitaciones, Dios te dice, yo tengo algo nuevo para ti. ¿Lo puedes creer? Creamos, hermanos queridos, y veremos la gloria de Dios. Dice el verso 22, por lo cual esa fe que Abraham tenía, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, ahora viene a nosotros, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, ¿a quiénes? A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La fe de Abraham aplica a tu vida también. Si tú crees en aquel que levantó a Jesús de los muertos, y si tú crees que Jesucristo murió, fue crucificado por causa de tus transgresiones, por causa de tus pecados,
de tus ofensas a Dios y las mías por causa de nuestras fallas como seres humanos. Si tú logras creer que Jesús en la cruz del Calvario estaba pagando, imagínate a alguien supermillonario dando todo lo que todo el mundo necesita, pagándole las deudas a todo el mundo. Así estaba el Señor, pagando espiritualmente todas nuestras deudas. Y dice la palabra que Dios los resucitó para nuestra justificación. Nosotros somos justificados en Cristo y la muestra es que Jesucristo está vivo hoy, resucitó de entre los muertos, dando a entender que aquel día cuando Adán pecó, Dios lo echó fuera del paraíso. Cuando Jesucristo resucitó, Jesucristo dijo: a todos atraeré a mí mismo. Nosotros ahora vamos con el Señor, donde quiera esté el Señor. Somos justificados por Dios por causa del sacrificio de Cristo. Nosotros debemos creer esto. Aleluya. Creerlo. Viene una pregunta. ¿Crees tú que Jesucristo, después que fue crucificado, le salió toda su sangre, cuando le perforaron el costado, dice que salió agua de allí con sangre mezclada? ¿Crees tú que a los 3 días en verdad Él se levantó, como dice la palabra, anduvo en la tierra, se presentó con pruebas indubitables a tanta gente, ascendió a los cielos, está gobernando a la diestra del Padre, aquel que murió? Si tú lo logras creer, y no solamente una creencia superficial, pasajera, sino una firmeza, porque creer es creer, sin duda. Si tú lo logras creer, la Biblia dice, entonces Dios te justifica a ti. Entonces lo que Él vino a lograr también te cubre a ti. También tus pecados son perdonados. También Dios te justifica. Dios te santifica. Dios te hace de Él. Todo porque tú lo crees. Tienes que creerlo. Aleluya. Aleluya. Vaya por favor al libro de Gálatas. Estamos casi terminando. Gálatas, en el capítulo 3, versículo 6. Gálatas 3, 6. Dice la palabra: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Si tú crees eso que estábamos hablando hace un rato, tú eres hijo de Abraham, hija de Abraham. Si tú lo crees, si tú tienes fe en aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, tú eres hijo de Abraham. Dice la palabra, dice el verso 8: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, tú y yo, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de la fe. Voy a saltar al verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Verso 25: venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué significa ser hijo de Dios? Capítulo 4 de Gálatas, verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones
el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Por la fe somos hijos de Abraham, porque estamos cubiertos en aquella bendición que Dios le dio a Abraham. Pero por la fe somos hijos de Dios, porque Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros. Somos hijos. Y por esa fe, ahora nosotros tenemos al Espíritu de Dios, que nos permite a nosotros decir, Abba, Padre. Y somos herederos de las promesas de Dios, por esa fe. Pero tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué significa tener al Espíritu Santo? Voy a terminar más adelante ahora en el libro de Efesios. Recuerda que cuando Dios hizo el pacto con Abraham, decíamos y leíamos en Romanos 4 que la circuncisión era una señal, que la circuncisión ha sido dada como un sello, y ahora a nosotros que estamos en este pacto hecho por medio de Cristo, ¿cuál es la señal y cuál es el sello? Con eso voy a terminar. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13 y versículo 14, dice, en él, hablando de Cristo, también vosotros, nosotros los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros los que creemos tenemos un sello. El sello no es una circuncisión, el sello es el Espíritu Santo en nosotros. Somos sellados, somos de Dios. Mostramos al mundo que somos de Dios. El Espíritu Santo obra en nosotros y nos da la convicción de que somos de Dios. Y el hecho de tener al Espíritu, dice, son las arras, las garantías de que nosotros tendremos todo lo que Dios ha dicho que tendremos. Personas cristianas hoy en día que están dudando porque no conocen esto. Personas tienen que llegar al entendimiento de que Jesucristo resucitó, que Jesucristo fue quien dice la Biblia que es, que cumplió todas las normas que Dios exigía para podernos liberar de aquello en que siempre estábamos, en el pecado, la maldad, la inmundicia. Creemos en Cristo, somos justificados, perdonados, santificados, separados para Dios. Y Dios nos da su Espíritu como una señal, como una garantía, como unas arras para decirnos, tú eres todo aquello que yo te digo, créelo. Si tú tienes al Espíritu Santo, tú sabes que todas las promesas de Dios son para ti. Tienes que creerlas, tienes que aferrarte a ellas, tienes que considerar tu vida basado en esas promesas. Y cuando venga algo difícil, tú dices, Dios es fiel, está conmigo, no me abandona. Lo que Él dijo que me iba a hacer, lo va a hacer. Lo que dijo que me iba a entregar, me lo va a entregar. Cuando dijo que iba a venir, va a venir. Y esa fe no la dejes que baje, no la dejes que disminuya por nada. Mantén esa fe. Esa es la fe que sobrepasa la razón. Esa es la fe que logra lo que razonablemente no se puede lograr. Esa es la fe que hace que Dios haga en ti todo lo que Él ha dicho que quiere hacer, porque tú lo lograste creer. Si tú quieres tener esa fe, comienza creyendo en lo que Dios hizo por medio de Jesucristo. Ahí comienza todo.
creíste el evangelio, dice. Creíste el evangelio, la palabra de verdad, entonces fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y Dios entonces, porque te ha dado el Espíritu, la Biblia dice, también te va a dar todas las cosas que ha prometido. Porque, dice la palabra, en Cristo Jesús, todas las promesas de Dios son sí y amén. Si estás en Cristo, todas las promesas son sí y amén. Aleluya. Pongámonos de pie, por favor. Bendito sea Dios para siempre. Es un día glorioso. Es un día de pensar en muchas palabras que hemos escuchado, que Dios nos ha hablado, promesas que hemos recibido. Quizás tú crees que se han retardado, pero la Biblia dice, Dios no retarda sus promesas. A su tiempo vendrá. Pero tú y yo debemos tener paciencia y fe, sabiendo que vendrán. Hoy es un día donde si tú no tienes este tipo de fe de Abraham, Dios envía este mensaje a nosotros porque nos quiere impartir esa fe. Primero, entendemos lo que ha acontecido. Está escrito. La razón entra en que podemos discernir, entender, comprender. Pero luego la fe viene diciendo, ahora yo voy a confiar en Dios plenamente. No importa que no lo logre entender, voy a creer. Si Dios me dice algo, yo lo creo. Cuando Dios te dice a ti, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Cuando Dios te dice eso, más vale que le creas, porque Él está contigo. Él dijo, no te dejaré. Jesús le dijo a sus discípulos, el Espíritu Santo vendrá a ustedes y estará con ustedes para siempre. Dando a entender, así como una persona que fue circuncidada, siempre quedó circuncidado, esa señal, el Espíritu, la marca estará con nosotros para siempre. No importa lo que estés pasando, tú puedes decir, yo sé que el Espíritu está conmigo. Quizás no lo siento porque lo he contristado, tal vez hay incredulidad, ha habido desobediencia, pero me puedo arreglar esto, porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos toda maldad, siempre y cuando nos arrepintamos y pidamos perdón de lo que hicimos, con la disposición de no volver a pecar. Da a entender, si hay aquí alguna persona que no tiene al Espíritu Santo, es porque no has creído que Jesucristo vino a la tierra a pagar el precio con su muerte, el precio de tu vida para que tú vivas para siempre. Tú puedes creer en Él, decir, yo en verdad logro entender y creer que Jesús murió por mí también y que Dios lo resucitó, lo levantó de entre los muertos. Si tú logras creer esto, Dios te dice, Él te va a recibir a ti como su hijo o su hija, y le pides perdón a Dios de todos tus pecados. Todo lo que has hecho que ha ofendido a Dios, pídele que te perdone, porque Dios te va a perdonar. Y una vez que Dios te perdona, que te justifica, que te hace suyo, es tiempo entonces que empieces a caminar por fe y no por vista. A pedirle a Dios que te revele cosas, y te va a ir revelando y mostrando que Él es verdadero, que Él está contigo. Vamos a orar. Si hay alguna persona que quiere hoy entregar su vida a Cristo Jesús, entregar su vida a Cristo quiere decir darle a Cristo el señorío sobre tu vida. Él va a mandar en ti y tú serás su servidor, tú le vas a obedecer. Entrega tu vida a Cristo, porque Cristo la compró con precio de sangre, y de voluntad propia nosotros tenemos que entregársela para que Él nos dé su espíritu y su perdón. Ahí donde estás, pídele perdón a Dios
de todos tus pecados. Padre, en el nombre de Jesús, perdona los pecados de esas personas que hoy están entregando su vida a ti, a estar bajo la obediencia a ti, Señor, bajo el señorío de Cristo. Dales tu Santo Espíritu, oh Padre. Dales esa marca imborrable que es tu Espíritu, y esa señal de que ahora es hijo, hija de Dios. Hazle ver, Señor, y llénale de ti, de tu gracia, oh Padre. Y si hay aquí alguna persona que está luchando con la fe, que ha recibido promesas, pero porque no la ha visto cumplirse todavía, se ha desesperado, ha creído que quizás Dios le falló, o que quizás fue una palabra humana, que Dios no habló. Pero cuando Dios habló, tu espíritu sabe, porque el Espíritu Santo da testimonio de que Dios habló. Si Dios te dio testimonio que Él habló, y tú has disminuido tu fe, has desmayado, tu fe de alguna manera ha sido afectada por la duda, en esta hora pídele perdón a Dios y toma la decisión de creer lo que no ves. La convicción de lo que no se ve es la fe. Creer, estar seguro de que vendrá lo que se espera, porque Dios habló y Dios lo dijo y no fallará. Dios no mentirá. Entonces pídele perdón a Dios y Dios te perdona. Y ahora dile al Señor que imparta a ti esa fe que tenía Abraham, que aún en lo más imposible que parecía humanamente hablando, Él creyó en ti, oh Dios, porque sabía que tú eres poderoso para hacer todo lo que decías que ibas a hacer. Y así tú lo hiciste, oh Dios, cumpliste tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, cada persona que le falta esa fe, ese nivel de fe, ahora Dios, impártela, Señor. Impártela a tus hijos. Imparte a cada creyente. Que toda duda sea arraigada de nosotros, quitada. Que nosotros podamos desarraigar todo aquello que no es tuyo de nosotros, Señor. Nosotros podamos tener esa fe firme, fe que mueve montañas, una fe que ve lo imposible como algo posible, porque tú has hablado, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, quita, oh Dios eterno, todo aquello que ocasiona dudas a tus hijos, y hazles ver que si logran tener esa fe y no dudan, nada les será imposible, como Jesucristo mismo nos dijo. Y que tú puedas glorificarte, Dios, en cada una de nuestras vidas y de cada vida, de cada creyente, donde quiera se encuentre. Vamos a adorar al Señor, a presentarle esta canción, y sigue recibiendo de Dios eso que Él te quiere entregar en esta hora. Aleluya.